Día miércoles 29 de octubre del 2025. Bienvenidos al podcast de noticias El Salvador SB. Este es un espacio de conversación, de reflexión, donde exploramos juntos temas de actualidad tanto de El Salvador como del mundo. Antes de empezar, recordaros que podéis aportar vuestra ayuda económica vía PayPal o por medio de QR Bitcoin. El PayPal lo encontraréis en la descripción del contenido y el QR Bitcoin en la portada de este episodio. Al enviar, pone del motivo del envío, algo como colaboración, hablen de este tema, para un café, aporte para su podcast, ya sabéis, para nuestro control interno. Y recordad también que podéis hacer publicidad a través de este espacio. Si estáis interesados, en la descripción está el correo electrónico. Escribidnos, será muy grato saber de vosotros. Y buscadnos en vuestra plataforma favorita, Spotify, Pandora, Apple Podcast. Estamos en casi todas como Noticias El Salvador SB. Bien, pues vamos a meternos de lleno en las noticias más destacadas de hoy, 29 de octubre. Empezamos, si te parece, con el panorama internacional y luego ya nos vamos a El Salvador. Hoy tenemos sobre la mesa varios temas que, hablan de presiones de todo tipo. Políticas, económicas, incluso naturales. Empezamos con una historia que parece, de película de espías. El intento de Estados Unidos de reclutar nada menos que al piloto personal de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Resulta que un agente de Homeland Security Investigations, un tal Edwin López, se reunió allá por mayo de 2024 en Santo Domingo con el general Bitner Villegas, que es el piloto de Maduro. Y la oferta era tentadora. Desviar el avión presidencial ya fuera a República Dominicana, Puerto Rico o Guantánamo a cambio de protección y, claro, dinero. Al final Villegas se negó, pero el incidente ha salido ahora a la luz. Y esto además se suma a un despliegue naval de Estados Unidos frente a Venezuela que dicen que es el mayor desde la Primera Guerra del Golfo. Vaya tela. Fíjate, es que es muy interesante cómo combinan aquí distintas formas de presión, ¿no? Por un lado, tienes la operación encubierta, súper personal, buscando una fisura ahí en el círculo más íntimo del poder. Que aunque aquí ha fallado, nos recuerda que el factor humano sigue siendo clave en el espionaje, ¿eh? Y por otro lado, pues la demostración de fuerza militar a gran escala, mucho más visible, más, tradicional. Ambas tácticas, la secreta y la abierta, parece que forman parte de la misma estrategia de presión sobre el gobierno venezolano. Esto revela la complejidad, ¿no? Las múltiples capas que tienen las relaciones internacionales hoy en día. Claro. Y mientras Estados Unidos enseña músculo militar en el Caribe, en Asia, Corea del Norte hace algo parecido, pero con misiles. Han estado haciendo pruebas de misiles de crucero mar-tierra desde el Mar Amarillo. Y justo antes de que Donald Trump visite Seúl. Así que, la especulación sobre si habrá un encuentro de última hora con Kim Jong-un está ahí. Es el manual clásico de Pyongyang, sí. Utilizan estas pruebas no solo para aprobar su armamento, que también, sino como una herramienta diplomática. O más bien de presión diplomática. Es su forma de decir, oye, estamos aquí, tenemos esta capacidad y queremos negociar, pero en nuestros términos. Y el momento elegido, justo antes de una visita presidencial estadounidense, pues busca maximizar la atención y, claro, la influencia en cualquier posible diálogo. Es un juego muy calculado de señales y demostraciones de fuerza. Sí, totalmente calculado. Y de estas tensiones geopolíticas pasamos a crisis más humanitarias y de seguridad. En Río de Janeiro, en Brasil, una megaoperación policial contra el Comando Vermelho, que es una de las organizaciones criminales más grandes del país, ha dejado un saldo terrible. Las cifras de muertos bailan muchísimo según quien las dé. Hablan de 40, de 64, incluso hasta 132 muertos. Hay 81 detenidos. Y la ONU se ha declarado horrorizada por esta letalidad. Y casi al mismo tiempo, el Caribe está sufriendo el impacto del huracán Melissa, que ha golpeado Cuba como categoría 3, después de pasar por Jamaica y dejarla, devastada. La han declarado zona catastrófica. Son dos caras de crisis muy distintas, sí, pero con un denominador común: la vulnerabilidad y el coste humano, que es enorme. Lo de Río es brutal. Y esa disparidad en las cifras de víctimas es un síntoma muy preocupante del caos y probablemente de lo difícil que es verificar información en operaciones tan violentas. La reacción de la ONU pone el foco claro en la proporcionalidad y en los derechos humanos, en esta lucha contra el crimen organizado que a veces, Y lo de Melissa, pues es otro recordatorio más de cómo se están intensificando estos fenómenos climáticos. Ya no es solo la fuerza del huracán en sí, sino el impacto acumulado en islas que a menudo ni siquiera se han recuperado del anterior.
Habla de resiliencia, sí, pero también de la necesidad urgente de adaptación y de apoyo internacional frente al cambio climático. Es que es un tema recurrente. Desde luego. Y bueno, en medio de todo esto, el mundo financiero digital sigue su propio ritmo, a una velocidad de vértigo. Bitcoin está ahí rozando los $115.500. Se habla mucho de combinaciones como Solana y Construct Coin, CTK, para atraer a inversores institucionales. Que por cierto, según el CEO de CTK, Chris Chaurrio, lo que necesitan sobre todo son informes verificables. Lógico. Pero quizá la noticia que más llama la atención es la propuesta de un congresista estadounidense, Nick Begich, crear una reserva estratégica de Bitcoin, la SBR. La idea es comprar 1 millón de Bitcoins en 5 años para, según dicen, vincularlo al dólar y estabilizar activos. Ojo con esto, que esto es más que una simple noticia financiera. Si un país como Estados Unidos decide crear una reserva estratégica de Bitcoin, sería un cambio de paradigma total. Podría interpretarse como una legitimación de Bitcoin a nivel estatal, casi como un nuevo patrón oro digital, por así decirlo. Las implicaciones son enormes. Podría disparar la demanda y el precio, sí, claro. Pero también forzaría a otros países y bloques, mencionan Asia, Emiratos Árabes, a definir su postura. Aceleraría la regulación global, seguro. Y, por supuesto, supondría un desafío directo a las finanzas tradicionales y a la política monetaria como la conocemos. Es una propuesta muy audaz, con un potencial disruptivo masivo, pero también con muchísimas incógnitas y riesgos, muchísimos. Da vértigo pensarlo. Y mientras se debate este futuro digital, el Banco Mundial nos devuelve un poco a la tierra. Prevé una caída en los precios de las materias primas para 2026, sobre todo por un exceso de petróleo. Y vemos también a gigantes como Amazon anunciando recortes de 4.000 empleos. Mientras Google planea reactivar una planta nuclear para su inteligencia artificial y OpenAI quiere llevar ChatGPT a todas partes con un nuevo dispositivo. Es un contraste curioso, ¿no? Entre la economía más física y la digital. Sí, un contraste total. Muestra las diferentes velocidades y, las diferentes preocupaciones de cada sector. Bueno, hacemos aquí una pequeña pausa, solo para recordaros que este espacio se mantiene gracias a vuestro apoyo. Si disfrutáis de estos análisis y queréis colaborar, podéis hacerlo a través de PayPal, el enlace está en la descripción, o usando el código QR de Bitcoin que veis en la portada. Cualquier contribución, de verdad, nos ayuda a seguir. Y ahora sí, aterrizamos en El Salvador. Vamos a ver qué ha pasado por allí. Empezamos por la seguridad, que es un tema siempre central. Parece que una revista europea ha elogiado recientemente la política de seguridad que se ha implementado en el país. Sin embargo, la realidad interna parece que tiene más matices, como siempre. Por un lado, se informa de condenas, por ejemplo, 12 años de prisión para 2 miembros de la MS-13, Eric José Corado Palacios y Carlos Aldair Romero Alfaro, por intentar matar a un policía en San Vicente. Ese reconocimiento internacional es, sin duda, un punto a favor para la imagen del gobierno en el exterior. Encaja perfectamente con la narrativa de éxito en la reducción drástica de la violencia y en el control territorial sobre las pandillas. Y condenas como esa que mencionas, refuerzan esa imagen de acción judicial efectiva contra miembros de estas estructuras criminales. Pero, como decía, hay matices. Porque también llegan denuncias sobre la presencia de grupos armados en algunos caseríos de Tacuba, que están generando miedo entre la gente. Y, por otro lado, el Movimiento de Trabajadores de la Policía, el MTP, denuncia despidos de agentes justo antes de cobrar el aguinaldo, y parece que sin los beneficios de ley que les corresponderían. Exacto, ahí está la otra cara de la moneda. El elogio externo choca un poco con estos informes de inseguridad que persisten en algunas zonas rurales, ¿no? Lo que indica que el control quizá no es tan absoluto o tan uniforme. Y el conflicto laboral dentro de la propia policía es significativo. Puede afectar a la moral, a la cohesión interna y potencialmente a la efectividad de la institución a largo plazo. Pinta un cuadro bastante más complejo que la simple narrativa de éxito total. Sí, complejo. Pasamos ahora a temas de transparencia y finanzas públicas, donde también hay varias noticias movidas. Se va a enjuiciar a un exdiputado de Arena, que es uno de los partidos tradicionales de oposición, David Reyes, y a su esposa. Se les acusa de presunto enriquecimiento ilícito de más de $225,000. Y al mismo tiempo, surgen informes sobre diputados del partido oficialista, Nuevas Ideas, que supuestamente se adelantaron el salario antes de dejar sus puestos en el Parlacén, el Parlamento Centroamericano. Además, la Fiscalía ha ordenado inmovilizar el relleno sanitario de Mides,
y se habla de pérdidas millonarias en la sociedad de mercados. Lo que vemos aquí es un patrón que lamentablemente se repite en muchos países, ¿no? La sombra de la duda sobre cómo se manejan los fondos públicos y la conducta de los funcionarios. Y esto afecta tanto a los pasados como a los presentes y de diferentes colores políticos. El caso del exdiputado de Arena apunta a posibles irregularidades del pasado, pero las noticias sobre los diputados de Nuevas Ideas y las entidades públicas como Mides o la Sociedad de Mercados plantean interrogantes sobre la gestión actual. Refuerza esa percepción de que la vigilancia y la rendición de cuentas son desafíos constantes y muy necesarios, gobierne quien gobierne. Y hablando de finanzas, la Asamblea Legislativa, que está controlada por Nuevas Ideas, ha aprobado más deuda. Argumentan que es para la reconstrucción del país. Arena, por su parte, critica la falta de transparencia sobre cómo se va a usar ese dinero. A esto se suma que el gobierno ha reconocido oficialmente un recorte de casi 5.000 empleos públicos en el último año y que se han asignado $20.2 millones para ONGs en el presupuesto de 2026. El tema del endeudamiento siempre es delicado, ¿eh? Por un lado, puede ser necesario para financiar proyectos, inversiones. Es comprensible. Pero por otro, claro, compromete recursos futuros y exige una gestión súper transparente y eficiente para que realmente se traduzca en beneficios para la gente y no solo engrose la carga fiscal. La crítica sobre la falta de transparencia en el uso de esta nueva deuda es un punto clave, desde luego. Y el recorte de empleo público, aunque pueda buscar eficiencia fiscal, tiene un coste social directo para todas esas personas afectadas. Es el eterno equilibrio, ¿no?, entre las cuentas macroeconómicas y el impacto en la vida diaria de la gente. Sí, ese equilibrio complicado. Pero bueno, no todos son sombras. En economía e infraestructura también hay noticias positivas. El Salvador ha recibido más de 3.150.000 visitantes internacionales. Más de 3 millones. El puerto de Acajutla tiene un nuevo diseño para su muelle. Lo ha entregado la Unión Portuaria y está operando con mejoras. Dicen que ha alcanzado un récord de 30.000 contenedores. La empresa Tigo ha lanzado su red 5G en el país y la nueva autoridad de residuos, Andres, planea vender materiales reciclables y cobrar aparte por los residuos que llaman especiales. Son señales de modernización, de actividad económica. Sí, la verdad es que son avances importantes. El turismo es un motor económico clave y las mejoras en la logística portuaria son fundamentales para el comercio exterior, para las exportaciones e importaciones. La llegada del 5G es un salto tecnológico necesario para ser competitivos hoy en día. Y la gestión de residuos, si se hace bien, no solo mejora el medio ambiente, que ya es importante, sino que también puede generar ingresos y eficiencias para los municipios. Son indicadores positivos en sectores estratégicos, sí. Pero estos avances contrastan con realidades sociales que siguen siendo complejas. Más de 500.000 de salvadoreños viven sin un estatus migratorio regular en Estados Unidos, principalmente en California, Texas y Maryland. De hecho, El Salvador es el principal origen de inmigrantes irregulares en Maryland y Virginia. La siniestralidad vial sigue siendo altísima. Casi 9.000 personas atendidas por accidentes de tránsito. Ayer mismo, martes, los accidentes dejaron al menos 8 lesionados. Y hay tragedias terribles, como la de un bebé que murió tras ser atropellado junto a sus padres en Apaneca, Ahuachapán. También se reportó un incendio de autobús en Nueva Granada. Hay denuncias de problemas en el Seguro Social. Unas 400 personas no han recibido el fondo de protección. Y un editorial de diario El Mundo llama la atención sobre la reducción en la matrícula universitaria. Este es el contraste fundamental, el que siempre vemos. El progreso en infraestructuras o tecnología puede coexistir perfectamente con desafíos sociales muy profundos. La migración irregular masiva habla de falta de oportunidades o de inseguridad persistente para muchísima gente. No se van porque sí. La alta tasa de accidentes de tráfico es un problema de salud pública grave y también de civismo, ¿no?, de cultura vial. Y la posible caída en la matrícula universitaria, eso es una señal de alarma importante para el futuro capital humano del país. Son problemas estructurales que requieren tanta o más atención que las grandes obras. Totalmente. Bueno, y para terminar con algunas notas un poco más positivas, en cultura y deportes. Abre sus puertas este viernes el Parque Recreativo Costa del Sol. México va a celebrar el Día de Muertos en El Salvador. Se anuncia un museo dedicado a las reinas del Carnaval de San Miguel para el año que viene. Se destaca la figura del músico Alirio Guerra, con 75 años de trayectoria. ¡75 años! El periodista Saudi Jiménez ganó una medalla de oro en los International Latino Book Awards por su libro Ecos Migrantes.
Y Roselena Colato, originaria de San Miguel, ha sido nominada entre los 100 líderes latinos más influyentes en Estados Unidos. Enhorabuena a todos ellos. Es importante destacar también estos aspectos, sí. La cultura, el ocio, el reconocimiento del talento salvadoreño, tanto dentro como fuera del país, todo eso construye identidad, autoestima colectiva y ofrece una imagen más completa y positiva del país, que va más allá de los titulares de política o de sucesos, que a veces son los que más resuenan. Exacto. Y en deportes, pues El Salvador ha cosechado éxitos en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. Medallas de oro en softball femenino, en taekwondo, en halterofilia, levantamiento de pesas. El martes sumaron 10 oros en total. Sin embargo, la selección de fútbol masculino perdió el partido por el bronce contra Guatemala. Una pena. La gran noticia quizá es que la selección sub-17, la azulita, viaja hoy mismo a Qatar para disputar su primer mundial. Mucha suerte para ellos. Y hay movimientos en la FESFUT, la Federación Salvadoreña de Fútbol, con el regreso de Hugo Pérez y Mauricio Cienfuegos. Y se anunciaron los nuevos jugadores de la selecta playera. El deporte siempre genera pasión, ¿verdad? Los éxitos centroamericanos son bienvenidos, claro que sí. Lo de la sub-17 es un hito, es una oportunidad única para esos chavales y para el fútbol base salvadoreño en general. Y los cambios en la federación, bueno, siempre abren debates sobre el futuro del deporte rey en el país. Una mezcla de logros y expectativas, como suele pasar. Pues sí. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy, miércoles 29 de octubre. Desde esas presiones geopolíticas de Estados Unidos sobre Venezuela, las maniobras de Corea del Norte, pasando por la violencia terrible en Río, la fuerza de la naturaleza con el huracán Melissa en el Caribe, hasta esa propuesta que podría, revolucionar las finanzas, la reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos. Y en El Salvador hemos visto esa dualidad constante, ¿no? Elogios internacionales a la seguridad que conviven con denuncias internas y problemas persistentes. Avances económicos en sectores clave que contrastan con problemas sociales como la migración o la seguridad vial. Y la siempre presente cuestión de la transparencia en la gestión pública. Sin olvidar, claro, las notas positivas de cultura y deporte que también hemos comentado. Exacto. Un día lleno de contrastes, como la vida misma. Las recordamos una vez más que su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles estos análisis. Pueden colaborar a través de PayPal, el enlace está ahí en la descripción, o mediante el código QR de Bitcoin que tienen en la portada de esta entrega. Cualquier aporte de verdad suma muchísimo. Y ya para cerrar, quizá una reflexión final, conectando un poco los puntos que hemos tocado. Mientras una potencia como Estados Unidos se plantea crear una reserva estratégica de Bitcoin, ¿cómo resuena esto en El Salvador? El país que apostó primero y de forma bastante audaz por adoptarlo como moneda de curso legal. ¿Valida esto esa apuesta pionera, quizá un poco arriesgada, o la expone a nuevas turbulencias si los gigantes entran en el juego con sus propias reglas y su enorme poder? ¿Podría El Salvador beneficiarse de haber sido el primero o, por el contrario, quedar eclipsado y vulnerable ante movimientos de esta magnitud? Ahí queda la pregunta en el aire. Una pregunta muy pertinente, desde luego, para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Los esperamos en la próxima entrega de Noticias El Salvador SV. Hasta pronto.